Desnudos y a los gritos obtuvo 4 nominaciones a premios nacionales, 2 para competir con el Lalín de Oro a Mejor Programa de Entretenimientos en Radio y Conducción Animación Femenina Silvia Ramos de Barton, y 2 nominaciones para competir por el Faro de Oro a Mejor Producción Artística y Conducción Revelación Femenina Silvia Ramos de Barton. Desnudos y a los gritos, todos los jueves a las 17:30 horas por Radio Sentidos, mucho más que radio. ¡Venimos! ¡Sí! Bienvenidos al 72º programa de Desnudos a los Gritos, 50 sombras de la actualidad. Mi nombre es Silvia Ramos de Barton. Hoy es el programa... Me salió 3.330... Hoy es el programa Empezamos 72. Empezamos con Bono y Estriano nosotros. Eso Total, es un chiste para muy y poca 32 del año. No importa, es un programa 72 en total. Ya hemos ganado el Lalín de Oro a Mejor Programa de Entretenimientos, el Faro de Oro a la Conducción Femenina. Ese es para la señora. Somos muy felices, estamos llenos de premios. ¿Cómo le va a Tristan Grimaud? ¿Cómo le va Leo Despósito? Cada vez mejor. ¿Cómo le va Morgana Linda? Mejor me perjudica. Y Gus Eppel en las operaciones y dirección. Bueno, un año muy premiado. Los extrañé, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos todos juntos. Sí. En Desnudos a los Gritos. ¿Qué estuvo haciendo usted, Leo Despósito? Cubrí el Festival de Mar del Plata, y cuando no cubrí el Festival de Mar del Plata, que estuve 2 jueves, presenté el libro 50 películas que conquistaron el mundo, que fue el mismo jueves donde se vino el mundo abajo, aparte. Eso, que hable el Mickey más fuerte, dice acá. Gus Eppel, en las operaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos va a repetir todo otra vez, Leo Despósito. No, mentira. Estuvo en el Festival de Mar del Plata y presentó el libro con el jueves pasado, con la tormentaza como la de hoy. La tormentaza fue muy divertido, igual porque fue, digamos, vino gente y todo, pero poca gente porque no se podía llegar. Estábamos ahí con Graciela Borges, Seba De Caro y Javier Portafus, y la verdad que nos divertimos mucho. Es más, tenía que terminar eso, pongamos, por ejemplo, 8:15, 8:20. Y la librería había cerrado. Nosotros seguíamos hablando ahí. Claro, tampoco podíamos irnos a ningún lado porque moríamos. Había una tempestad, que caían baldes del agua. En un momento Graciela estaba hablando, ¿no? Presentando el libro, diciendo sus cosas. Y no se la escuchaba, tenía micrófono, y no se la escuchaba, básicamente, por el ruido de la lluvia. O sea, fue increíble. Bueno, yo tuve el Vinos Inéditos ese día. Vinos Inéditos, efectivamente. Yo tuve el segundo día de Vinos Inéditos, que igual se llenó. Es llamativo. Bien. Con esa lluvia terrible que yo tardé en llegar al evento, imagínense. Pues, se llenó igual. porque había Fue un vino. éxito. Había vino. Había vino. Mirá, Yo tenía libros, ¿no? Yo hice media cuadra porque quería ir a los 2 eventos, media cuadra, y, o sea, ya estaba empapado como con paraguas y todo, como si me hubiera pegado una ducha. Claro. Literalmente no podía entrar así. No se podía. De empapado. Era Seba De Caro cuando interviene dice, bueno, primero quiero saludar a todos aquellos con los cuales voy a pasar los últimos momentos de la historia del mundo, porque voy a morir. Es muy divertido. This is the end. ¿Lo filmaste, Leo? Hubo hay algunos videos que me mandó la gente de Paidós. Y bueno, después lo vemos. Después nos pasan los links. Me lo pasó Graciela misma, etcétera. Qué bueno. Estuvo bien. ¿Dónde nos pueden encontrar, Tristan Grimaud? Ay, tengo acá todo anotadísimo. Mira, estamos en Twitter. Se llama @desnudos y gritos. Tenemos un mail también, desnudos y a los gritos @gmail.com. Estamos en Instagram y en Facebook, nos buscan Desnudos y a los Gritos. Y también tenemos un Tumblr que es desnudosyalosgritos.tumblr.com. También puedes llamarnos por teléfono al 5256-4310. Y contanos, ¿qué tal tu última semana? Bueno, pasó de todo esta última semana. Wow. No solamente estuvo Vinos Inéditos, la presentación del libro, las 50 películas Que conquistaron el mundo. que conquistaron al mundo de Leo Despósito, sino que también el ISIS hizo un atentado en Francia. En conmemoración de los ambos eventos. No, fue tremendo. Lo de Francia fue tremendo. Estuve en contacto con una gente de allá. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que no tienen no están asustados. O sea, tienen la precaución de que puede pasarle a cualquiera. Una cosa que me decían era, nosotros sabemos que lo del terrorismo nos puede pasar. Una argentina que vive allá me dice, nosotros sabemos que lo del terrorismo puede tocarnos a cualquiera, pero más allá de eso seguimos viviendo tranquilos, porque es la forma de enfrentarse a eso, de seguir con nuestra vida adelante, y lo hacemos todos.
Dice, me sería terrible volver a vivir en la Argentina donde todos los días es una novedad, digamos. No, literal, dice, porque vos tenés una El incertidumbre terrorismo de constante. Estado acá, esa es la diferencia. No, es un estado de terror, que ese es el problema. Pero vos sabés que yo pensaba, perdón, Sí, algo parecido dime. a eso, porque justo hoy pensaba que ellos tienen naturalizado en cierta forma una dinámica antiterrorista. Ujú. A mí me llamó la atención cuando estuve en Londres que no hay cestos de basura sino bolsas, porque desde que pasaron los atentados últimos que hubo, todo lo que sea visible, necesitan que todo sea visible, que no dejen bombas. Y digo, nosotros naturalizamos en cierta forma otros tipos de violencia. Tal cual. Que también, eso, no andar con el celular en la mano por la calle, no hacer esto, volver a cierta hora a tu casa, estar prestando atención si vas a abrir la puerta, que no venga nadie. Digo, cada sociedad naturalizó diferentes tipos de violencia. Y- Esta mañana pensaba en Y eso. otra cosa muy importante es que estamos demasiado empapados, somos una sociedad demasiado empapados de política, También. porque todos los días el Estado toma alguna decisión que toca. influye en nuestra vida cotidiana. Ninguna sociedad, salvo aquellas en las cuales hay alguna dictadura, proyecto de dictadura, lo que fue, o donde se vive peleando en el discurso todo el tiempo, usted sabe que la pelea, la palabra, lo que hace es tapar los problemas. Básicamente peleas por la discusión, pero no peleas por solucionar problemas. Ninguna sociedad más o menos civilizada y normal vive hablando de política como la nuestra. Eso es una violencia que se ejerce desde el Estado, ¿no? Que te imponen no, eso. no estoy tan de acuerdo. Hay un crecimiento que tenemos que hacer en la Argentina y creo que es posible que esta vez estemos más cerca de crecer. Me parece. Pero me parece que esa charla nos está sirviendo. Sí. Pero ¿no te parece que estamos como ya en un punto que yo necesito dejar de hablar de política por Yo- los próximos 4 o 5 años porque no aguanto más nada? No estamos tanto hablando de... En realidad hablamos mucho menos de política de lo que pensamos. Sí. ¿Por qué no estamos hablando de política? Se matan a un fiscal. Y es No es hablar que de es de política. izquierda o es de... No, pero no eso... Claro, pero eso no es de política. Mm, Eso es de crimen. mm. Sí. Lo que hablamos es de cómo nuestros políticos cometen crímenes y cómo tratan de silenciar y de atajar y de avasallarnos. De eso hablamos. Eso sí. no es hablar de política. No. Yo, por estamos ejemplo, no hablando puedo- hablemos de política educativa. No, pero igual. estamos igual, ahí. digo, Yo, por ejemplo, sobre todo no en logro- cuestión económica. Cada decisión nos afecta absolutamente. Claro. Y eso también lo discutimos. Yo, por ejemplo, no logro ponerme feliz ante el despertar de Jujuy y ante el despertar de la provincia de Buenos Aires. ¿Por No qué? puedo creer que él no haya despertado. No, porque era algo que pensé que no iba a haber. O sea, es una sociedad absolutamente peronista, cerrada y que nadie se interesa por política. Van, miren cuál es la que dice peronismo y meten eso, te lo digo porque No, lo conozco muchísimo. Yo creo que ganó la Vacaciono fiscalización. continuamente en el Ganó logo. la fiscalización y eso puede llegar a decirnos que el peronismo no existía sin fraude. Eso es lo que vos decís siempre, que Sí. en realidad no eran tan peronistas, pero no, yo he hablado con gente, o sea, todo el tiempo hablo con gente, me paso los veranos en el NOA hace muchos años, o si no los inviernos, pero voy todos los años voy mucho, 1 o 2 meses por año. Y la gente te dice que ellos son peronistas, y el que diga que es peronista, listo, meten la boleta, o sea, ni se informan, no saben quién es Macri, no saben qué hizo en la ciudad de Buenos Aires, y toda esta noticia... O han hecho una campaña, que ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado Federico González Azo, o han hecho una campaña impresionante en todo el país y han llegado, porque hasta hace poco a Macri no lo conocían siquiera. Es cierto que no tenía tanta inserción nacional como la tuvo en los últimos meses. Eso es verdad y eso era un déficit que tenía desde hacía bastante tiempo. Nos estamos quedando atrás con los anuncios. Vamos con los anuncios. Vamos con los anuncios. Dale, vamos, seguimos. dale. Ay, miren, yo quiero agradecer a mi peinador Gabriel Gangini, porque realmente me da mucha seguridad y me hace sentir linda. La peli de Gaby queda en La Croce, 11 de septiembre. Vayan de mi parte y no se arrepentirán. A Gabriel puedes encontrarlo en la avenida Federico Lacroce 2219, esquina 11 de septiembre. Los turnos al 011-4774-4917. Tenemos novedades en Bodegas López. Ahora puedes encontrar en la góndola el López Sauvignon Blanc con tapa rosca. Lo probamos en conjunto, muy divertido. Y es suave, fresco, equilibrado. Ideal Tres pajitas en una botella de increíble. Sí, era. Cuatro. Tenemos que mostrar que, bueno, ideal para beber como aperitivo o acompañar carnes blancas y mariscos. López Sauvignon Blanc, ahora con tapa rosca. No te lo pierdas. Además acaba de salir el López Dulce Natural, cosecha 2015, ideal para acompañar picadas antes del asado. Esa es mi recomendación para este vino fresco e ideal para los días cálidos.
Bodegas López cumple 117 años comercializando en la Argentina sus vinos clásicos. Montgenot, Chateau Vie, Rincón Famoso, López, sus varietales Casona López y Cero, y sus deliciosos espumosos, Montgenot y López. Bodega López, desde 1898. 4 generaciones y una misma familia. Seguimos en Desnudos de los Gritos. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Te estaba diciendo algo respecto del de que Macri parece que por fin llegó a llegar, digamos. A mí me parece que pasó algo muy interesante. Pasaron 2 cosas. Si vos me permitís, probablemente Federico nos podrá aclarar, desmentir o incorporar alguna otra hipótesis. Pero lo que creo que pasó en el NOA y está pasando en todo el país es que el asistencialismo populista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta idea de no me importa lo que hagas, vos votame a mí, yo te voy a dar cosas. Ese paternalismo de la chequera fácil, ¿no? Por un lado. Y solamente cierra con el autoritarismo. Y en algún momento eso deja de funcionar por 3 razones. Primero, porque la plata se acaba. Segundo, porque la gente se cansa. O sea, cualquier persona se cansa porque termina siendo un proceso de esclavitud, digamos. Estás sometido al poder de la persona que te da aquello que termina siendo lo indispensable para vivir. No, y además aparte de eso, se empieza a portar cada vez peor esa persona. Claro, y además hay otra cosa, digamos, empieza a abusar del poder. Y además una tercera cosa que es muy importante, cada vez lo que te dan es menos. Eso también es muy importante. A mí me es que no alcanza. Claro, a mí me contó un militante. La semana pasada estuve en el Comité Central de la UCR con un militante de la UCR alto nivel, cercano a Sanz, y charlábamos sobre cuáles habían sido los hitos de la campaña que hicieron que Cambiemos llegara a donde llegó, digamos. Porque esto no era para nada previsible en marzo. Él me decía que los 3 grandes momentos de la campaña fueron después de las PASO, las inundaciones con Scioli en Italia. Eso fue un golpe durísimo. Claro. Muy importante, y esto tiene que ver con el NOA, 2 cosas tienen que ver con el NOA, las 2 otras cosas pasaron en el NOA. Una es la muerte del militante radical en Jujuy. Claro, eso y las elecciones de Tucumán. Que en esos 3 momentos Cambiemos pegó un salto que implicaba simbólicamente la ruptura de, bueno, esto ya no cierra más. Tucumán no solamente es NOA, sino que además Tucumán influencia mucho a Jujuy mucho el centro, mucho, Salta mucho. Y el centro del país. Porque es bueno, pero lo que yo diría es que en realidad la muerte del militante radical tiene que ver con que se veían venir, se estaban dando cuenta que la cosa se estaba cayendo. Sí, pero digamos, yo creo que esa violencia fue la violencia de Milagro Sala cuando se empieza a dar cuenta que se está quedando afuera. No creo que fue un disparador, creo que fue una consecuencia. No, lo que me decía era por qué ellos subieron la intención de voto, que los llevó a ver que en Jujuy podían ganar, porque aparte en Jujuy, recordemos, no ganó solo Cambiemos, o sea, también ganó Massa, porque eso fue una coalición de toda la oposición junta. Pero digo... Y le ganaron pero el tema, hay una cosa interesante, un poco cortita si quieren, pero en Jujuy hay un problema parecido al que tiene Scioli. En Jujuy fue Fellner asociado con Milagro Sala que se odian. Claro. Y esas asociaciones en las que los dos se odian, generalmente se trituran entre sí. Sí. Ese es otro impacto fuerte. Bueno, el problema es la lucha por el poder y por, digamos, lo que sucedió en Jujuy. Me parece sintomático de lo que es el fin de ciclo kirchnerista. Mira, no hay ningún gobierno en la historia de la Argentina ni del mundo que no pueda sostenerse si no hace alguna cosa bien. Esto creo que lo dije alguna vez. Claro. O sea, tenés que tener algo a algo. favor tenés que tener. Ni siquiera la dictadura militar argentina se pudo haber sostenido si no hacía alguna bien, digo. En la capital federal, recuerdo siempre, fue el gobierno que más escuelas nuevas hizo en los últimos 40 años. El gobierno de Cacciatore y las autopistas. Y las autopistas. Digo, si vos no tenés y el subte, bueno, y varias cosas, y, digamos, ordenó algunas cosas, digamos, hizo todo mal, pero vos no podés... y
E hizo una gran medida populista, que todo el mundo se olvida de que la dictadura fue también una dictadura populista. ¿La televisión color? La televisión color, el Mundial 78, Malvinas, que se hace 2 días después de la gran concentración obrera del 1 de abril. Yo estaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, así que sufrí las dos. Súper populista. Fueron súper populistas. Claro, pero Más- lo hicieron porque se estaban cayendo. Más lo que fue el dólar barato de Martínez de Oz con el famoso DM2 que se acaba con Lorenzo Sigot en el 81. El Todo que el mundo- apuesta al dólar. Claro, el que apuesta al dólar piedra, y ahí todos salieron a apostar al dólar porque el gobierno no había confianza, o sea, no se puede gobernar sin confianza. No. Eso le pasó a la dictadura militar, que tomó esas medidas populistas, pero en algún momento se quebraba porque era insostenible. Lo mismo pasó en La primera Jujuy medida, y en otras yo diría cosas. que la primera medida populista que toma el gobierno es la que lo empuja al suicidio, que es empezar a emitir como loco. Sí. Sentir que esto es un juego, sentir que viven en un pueblo y que pueden agarrar los billetes del estanciero y empapelar. Y todos van a ser felices. Empapelás y todos van a ser felices. Pero Creo están empapelando, ¿eh? Bueno, sí, de vamos una manera empapeladísimos. impresionante. Justamente Emiten como unas bestias. esa emisión genera la inflación, pero también genera recesión, porque Claro. la gente antes se dedicaba a producir para que haya plata y ahora la plata llueve y aparecen los árboles. Claro, pero Hay un árbol de generar plata el problema es que Es cada vez buenísimo. vale menos. Yo creo que y además, Sí. como broche, resulta que tenés que empezar a cerrar importaciones y cerrar el dólar porque el que se aviva se pasa a otra moneda. claro. Y Entonces te- ahí empezás a estrangularte vos mismo. ¿Qué es lo que estás? Yo creo que en todos los sentidos posibles el kirchnerismo se autodestruyó porque era insostenible de entrada. Sí. O sea, tras la muerte de Néstor Kirchner, que era el que mantenía cierta fachada de orden, no un orden. Aunque empezó con él, ¿eh? Empezó Yo con creo que él se murió Sí, por eso. obviamente. El sistema se resquebrajó. ¿Por qué duró? Duró porque sencillamente, y esto lamento, estuve estoy haciendo una cosa muy divertida, fue revisar campañas políticas, spot de campaña de 1989, de 1995 y de 2000 y de 1999. La campaña del miedo la hicieron todos, y sobre todo la hicieron aquellos gobiernos que presentaban a un candidato oficialista débil, Exacto. inconvincente, que contradecía a sus propias bases y que no sabían cómo enganchar. Yo recuerdo la campaña de Ángelos, él tiene anteojos, se parece a Clark Kent, pero es mejor que el que dice síganme. No sé si lo vieron ese spot. No. Sí, sí. No, ese spot era hermoso. Alfonsino necesito ver ese odiaba spot. a Angelos. Angelos. Repetí todo otra vez que está muy bueno. Escuchen. Voy a repetir toda la propaganda completa y yo creo que alguien se va a acordar. Era un videoclip pop, muy pop, hecho por las chicas que, bueno, video hijas de rock and roll, pero no figuraban, digamos, producido por Bernardo Bergeret, hoy gerente de internacionales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hombre K hasta la cima, hoy. En ese momento produjo un corto, se van a acordar, cuyo texto era, la canción decía, él tiene anteojos, se parece a Clark Kent, pero es mejor que el que dice síganme. Es medio serio, usa ropa informal, pero si no gana vamos a pasarla mal. No tiene pinta de tocar rock and roll, eso no importa, yo lo voto a Angelos. Angelos, para que no haya heavies, te voto a vos. No tiene pinta de tocar rock and roll, eso no importa, yo lo voto a Angelos. Ah. Es No sé si lo buenísimo. recuerdan eso. Yo con ese spot lo votaba. Bueno, hubo muchos, pero pasó eso y creo que la campaña del miedo funciona, solamente aparece siempre cuando el candidato pierde. Porque también hubo campaña del miedo Bueno, con Bordón. Scioli empezó con la campaña del miedo cuando él se pegó un susto bárbaro que pensaba que ganaba en primera vuelta y gracias a la fiscalización no pudo ser. Es que después de las PASO en realidad fue cuando aplicaron, pero muy fuertemente en medios y en todos lados, y sacaron a los militantes y a toda la gente a decir, no, gana Macri y ahora se nota mucho más. ¿No fue después de la primera vuelta? Sí, pero después de las PASO ya empezaron a... claro, después Claro, pero dejar- Scioli mismo, Scioli en persona, no había asumido No, verdad esa eso. campaña. No. Scioli decía que Venía moderado. yo soy un tipo dialoguista. Bueno, Pero- y ahora, pero ahí bueno, clava. quien haya visto el debate la semana pasada, Perdón, hay un tuit. siga.
Dice Roberto Martín, el terrorismo argentino apoya a Scioli, Milagro Sala, Esteche, Zanini, Kunkel y muchos más. Y alguien le contesta, Ramón Isaurralde, desde Salta. Y bueno, es lamentable el perfil y el nivel del terrorismo que tenemos, ni para eso servimos. Vos sabés que este hombre, Esteche, que es de Quebracho, ¿no es cierto? Sí, Quebracho. Tuiteó, no sé si vieron el tuit que hizo, que dijo, vamos a votarlo a Scioli para seguir así y no sé qué, y la foto era una señora muy gorda, en calzas, en un lugar tipo villa, que no tenía piso, no tenía asfalto, nada, y ella estaba militando por el peronismo, o sea, una foto tristísima, de una miseria sin parangón. Pero hay otra cosa también importante que creo que hay que desnudar de una maldita vez. La idea de que exista algo como, por ejemplo, los valores villeros, son la contracara. El verdadero peronismo, se lo dice a alguien que fue peronista, tiene la raíz del ascenso social. Eso uno puede quejarse de Perón un montón, pero el horizonte de Perón era la clase media. O sea, que las personas que vivían en la clase baja pasaron a la clase media. Claro. Eso es algo que no recuperó ningún posperonismo, ni Luder, ni Menem, ni Duhalde, nadie. No, Menem no. Menem los dejó todos afuera del sistema. Los dejó al revés. fuera del sistema. pero Sí. Quedaron todos no le fuera del importó sistema. nada. Pero Ahí Menem- aparecieron los cartoneros. Pero Menem benefició mucho más al asalariado que al pobre. Al pobre lo hizo mierda. Claro, por eso digo, la intención Por de eso- Perón perdón, claro. era que el pobre pasara a la pobre- clase media y que, y generar la famosa burguesía nacional que después enganchó Helvar en la década de los 70, etcétera. Ese era el verdadero, digamos, la verdadera raíz del peronismo y el éxito del primer peronismo, del primer gobierno de Perón del 46 al 52, se basa en el ascenso social, Exacto. en la Movilidad búsqueda de la movilidad social ascendente. Todos estos miserables que vinieron después y se llamaron peronistas, trataron de consolidar al pobre como cliente. Crearon el clientelismo. Perón no era Inclusive cliente. Perón en la segunda presidencia. Inclusive Perón en la segunda presidencia. Post-Eva. Eva, Exacto. que era una persona, es un personaje único en la historia del siglo XX, uno de los grandes mitos del siglo XX, más allá de que haya sido argentino o lo que fuere. Eva no te regalaba una casa, te daba la casa y te daba una máquina de coser. O sea, la idea era la cultura del trabajo. Todavía estaba muy arraigada la idea de la cultura del trabajo, que permitió que convencidos los peronistas votaran a Frondizi en el 58, apoyado por Perón. Exacto. O sea, ojo, no nos confundamos, estos tipos no son peronistas, son ladrones hechos y derechos que vinieron a saquear el Estado, a veces se disfrazaron de liberales de derecha, a veces se disfrazaron de progres de izquierda, pero son saqueadores del Estado y no importa si son peronistas o qué. Pero hay una cosa especial en el peronismo. El peronismo tiene una resistencia especial a la fiebre que produce la corrupción Sí, y por eso llegan a situaciones mucho más corruptas. sí, totalmente. Tienen como una resistencia que el radical no tiene. El radical con esa corrupción Pero- se muere. Pero es que es muy simple, el peronismo no cree en las instituciones sino en los liderazgos. Ese es un gran problema que tiene, y ese gran problema de la parálisis que suele afectar a los radicales cuando no son gobierno. Yo te voy a decir que Claro. eso se lo voy a reservar a todos los argentinos más que a los peronistas en especial, porque Perón es un producto argentino justamente Lo por que eso. vos quieras, pero ahí podemos Ay, discutir, ¿no creen que se está terminando Perón en estos días? Yo creo que sí. No, yo No. creo, yo es más, mi estrategia, Perón se terminó hace mucho. yo creo que la mejor Pero que se termine de estrategia- verdad. Yo No. creo que sí. No, yo creo que la mejor estrategia sería llevar a Perón y a Eva a un panteón, colocarlos como grandes figuras del país, ponerles el nombre de calle que correspondan y olvidarnos de ellos, como excusa política, o Yo sea, ya me olvidé, pero la mayoría Dar no. vuelta a la página, yo creo como que dicen. no. Yo creo que mucha gente también se olvida y que hoy un tuit genial. Alguien dice, la campaña del kirchnerismo está orientada a los viejos votantes peronistas. Solo quedan dos, Julio Bárbaro y Mirta Legrand, Que no los van a que votar. votan a Macri. Digo, Bueno, yo tuve una muy buena noticia estos días. A ver. Me contactó la editora de sociales del grupo 23 y me pidió una columna Mira. desde el punto de vista de protocolo para escribir sobre las primeras damas y me encontré me encantó la propuesta, le dije que sí. Y como tenía un tiempo ese día y después ya no tenía, me quedé ese mismo día que me lo propuso haciéndolo hasta las 12 de la noche.
tenía 2000 caracteres, que no es nada, por lo cual en 2 minutos estaba en 700, en un párrafo ya estaba en 700 caracteres. Hola, ¿qué tal? Me llamo Silvia Ramos de Barto, 800 Mira. caracteres. así. Bueno, entonces, primero escribí todo, ¿no? Todo lo que me acordaba y tenía en la mente. Y después reforcé y me vi unos videos. Me fui viendo los videos de las asunciones. La asunción de Menem con su lema. Me vi la asunción de Alfonsín con la esposa, que la única vez que la vimos a la esposa fue en el trayecto del Congreso a la Casa Rosada en el auto presidencial saludando. Fue la única vez que la vimos. Protocolarmente. Estaba recontra divorciado, ¿no? Alfonsín de la esposa. No estaba divorciado Alfonsín. No. Para Pero y si nada. no se la vio nunca la mujer. porque Era muy te- bajo perfil muy la bajo mujer, perfil. ¿Cómo y ¿Cómo se llamaba? Porque yo Pero yo es la medio conocí. imposible ser bajo perfil teniendo un marido político. No, No, ¿cómo sí, no? pero ¿cómo? Sí, mujeres, sí. Bueno, Inés Pertinet. Inés No, Pertinet tenía no. un perfil. No. La veías, pero Activa no. era lo mismo, mismo, por no era nada. lo mismo. No, pero no era No, primera. O sea, parecía no era primera sumisa y de dama. sumisa nada. Pero yo me refiero su a la perfil no- presencia. su perfil no era ni el de Zulema No, Yoma, claro. ni el de Chiche Dualde, ni el de Cristina. Mucho menos obviamente, mediáticas. no, Las mucho cosas menos. que me enteré de Zulema y de Menem investigando cosas. No sabe las cosas. Es para escribir un libro. Te digo, no sé si no lo escribo en el verano el libro, ¿eh? Está bueno. Desde un punto de vista protocolar, o sea, todos los errores que van teniendo y los escandaletes, los chusmeríos, ¿viste? O sea, todo Ya lo que sé, no, o sea, la si nota lo todo asumís lo que no es como- protocolar. Si ¿te lo das asumís cuenta? como las damas, ya lo tenés. Más que errores protocolares, puede ser medio antipático, pero No, con pero describir, bueno. con describir a las damas, a las primeras damas, tenés un montón, ¿eh? Y lo que estuve mirando mucho fue Evita, que siempre, ¿no es cierto? Iba en una parte iba a escribir, si uno se pone a jugar al Tutti Frutti, porque por ejemplo con mi familia ya nos cansamos con la fruta, entonces ponemos otras cosas, ponemos personajes históricos, ¿en serio? Jugamos a otro Tutti Frutti, que son personajes históricos. Yo decía, si ponemos primera dama, ¿cuál es la primera que sale? Evita. Sí. Evita es como un default de primera dama, ¿no? Es como el default de la primera dama. No había pensado en eso. Lo que sí sé es que Cristina Fernández de Kirchner es realmente la primera dama del default. Ahí ¡Bravo! Nos vamos a una pausa y miren lo que les traje a Leo Despósito de Atestán Grimó. Usted disculpe, Morgana, porque usted es una señorita y se lo traje a los caballeros. Les quiero contar que Gwyneth Paltrow se largó a cantar y canta Bette Davis Eyes. Volvemos con Federico González Azo. She's got Betty Davis and she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you till unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a problem. She's got this is Seguimos en Desnudos a los Gritos y bienvenido a Desnudos a los Gritos, Federico González Azo. ¿Cómo le va? Hola Silvia, muchísimas gracias por la invitación, así que te saludo a vos, a los panelistas y a toda tu audiencia Ah. y felicitaciones por los premios y los logros. Ay, muchas gracias, te extrañamos este año. He estado muy ocupado, pero no con muchas ganas de volver y sabes que la radio me encanta. El año que viene venís. Ojalá que sí, es mi idea, sabes que la radio me gusta y acá siempre he estado muy cómodo, he podido expresar lo que quería, así que eso te agradezco muchísimo. Fede, no sé si estabas escuchando que nosotros te decíamos que yo durante todos estos años creí que no iba a haber el cambio en el NOA, ¿no? El cambio de forma de pensar políticamente. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste que en Jujuy ganó un radical? A mí lo que me da de impresión de esta última etapa es lo siguiente. Creo que los argentinos estábamos muy descreídos con la política y que el argentino común me refiero, y que la habíamos abandonado. Entonces de repente pasó que había un montón de gente que empezó a ocupar cargos y empezaron a tomar decisiones que gran parte de la población no compartía. Entonces, en vez de quedarse discutiendo en un bar si esto me gusta, no me gusta, que es lo que hacemos siempre, empezó a involucrarse en política. Eso yo vi de una forma impresionante. Ya hay millones de personas, no solamente mil, ¿no? que están poniendo una mesa de campaña, fiscalizando, siendo parte. No digo que sea una cuestión fácil, ni que sea algo a veces del todo ordenada,
pero yo veo en la gente decir quiero cambiar y sobre todo quiero participar. Y eso, por supuesto, que me parece que llegó a todos los rincones del país y al norte también, de una manera por ahí más visible, lo que vos preguntás. Pero yo noto una gran participación de la gente. ¿Cómo fue la campaña de Cambiemos? Vos activás en Cambiemos. ¿Cómo fue la campaña de Cambiemos en el norte? Yo lo que puedo hablar de la campaña en realidad de Cambiemos no puedo hablar tanto en el norte porque yo participé en la capital federal y sobre todo en la Comuna 1. Así que eso es más lo que yo te podría explicar pero sé que la idea no era estar solamente en la ciudad de Buenos Aires, como a veces decían los militantes del PRO, bueno, en este caso es una alianza Cambiemos con otros partidos, y es un partido local, se va a quedar nada más con la ciudad de Vicente López, sino que fue una visión de Mauricio Macri y el equipo de decir, queremos estar en todo el país. Y al ver el norte, cuando uno ve el estado que está, es obvio que hay que hacer algo. Yo leí hace años en la facultad un trabajo que había hecho Alfredo Palacios, que se llamaba el diputado, por los que recuerdan, el primer diputado socialista de América, que se llamaba La Fatiga, y que si uno lee ese trabajo, ve lo que era el norte, los problemas que tenía el norte argentino, eran terribles. Hace mucho que leí eso, no me acuerdo todo, pero capaz que lo leemos ahora y decimos, esto es lo mismo, quiere decir que de Palacio ahora no hemos avanzado nada, siguen los feudos, sigue la pobreza, sigue la opresión, la ignorancia. Entonces es una idea que me parece maravillosa, la idea del cambio y de decir, bueno, ahora queremos otra cosa, queremos mejorar. Claro, es que encima de todo eso que les pasaba, tenían a Milagro Sala y un ejército de gente que asusaba a los demás. O sea, era el colmo ya, digamos. Era, en vez de evolucionar, involucionar. O sea, iban involucionar. En estos 12 años involucionaron. Sí, igual yo creo que ahí lo que sucedió fue otra cosa. El NOA siempre ha sido efectivamente una tierra de feudos muy empobrecida, con una clase media que siempre existió, pero siempre reducida. Lo digo porque mi abuelo falleció hace un año, era de Salta, vivía en la Ciénaga, y sin embargo tuvo escuela secundaria, se recibió de tornero. Estamos hablando de un tipo que murió el año pasado, 94 años, o sea, había nacido en 1920, no es una persona, digamos, de las últimas 3 décadas, no es una persona que vivió el paso del NOA, donde había una cierta industrialización, porque como estaban los ingenios y estaba todo eso, toda la explotación de la fruta y hacía falta gente que estuviera con las máquinas, ¿no? Él después se vino a Buenos Aires en la década del 40 a buscar trabajo porque, bueno, ya no había ya suficiente, en fin, sus cosas. Pero sí es cierto que eso no había cambiado, pero lo que sí pasó, me parece, que no debemos subestimar la cuestión de que la información hoy corre. Que eso no es poco, o sea, que creo que es el gran olvidado, y el kirchnerismo cuando lo intentó manejar ya fue, me parece, tarde, y por suerte. Con la ley de medios. Con la ley de medios, y antes con la escuela de militantes, y antes con los tuiteros K que formó Aníbal Fernández a partir del año 2008, que todo el mundo se olvida de eso. Pero me parece que ahí hay una cosa muy interesante, y es que la información corre igual. Que ya estos feudos, que eran feudos casi medievales en el sentido que estaban casi amurallados a la contaminación del afuera, ya sea el afuera de las otras provincias, otros pueblos, otras experiencias políticas, la capital federal, otros países, etcétera, ya no es más así. Entonces, eso hace que esa dinámica, ese estatismo que había, esa cosa de falta de movimiento, de falta de ascenso, de falta de crecimiento, de falta de perspectivas, y perspectivas en el sentido de a dónde voy, ya no sea tal. Y que me parece que en el caso de Jujuy fue muy claro que se dieron cuenta de que Milagro Sala era el estatismo, en el sentido literal, ¿no? Es ser, no solo el Estado proveyendo al cliente, sino el inmovilismo absoluto. Yo creo que como vos decís, Leo, cuando coincido totalmente con vos, es verdad, cuando uno no está informado, cuando uno no le llegan las noticias, cuando uno no puede acceder a la cultura, uno cree que la única, y no viaja tampoco, aunque sea mentalmente, uno cree que lo único que es esa realidad y que no se puede cambiar. Y no solamente eso, vos imaginate lo que debe haber sido, si vamos a lo que es el epítome de una situación así, la Cuba de Castro
en la que no solamente había una falta de información inmediata como la que hay hoy, sino que además hay un mar alrededor, una isla. Bueno, la gente que debe haber... pero no, ojo, Cuba la era- gente que debe haber liquidado, Sí, pero hay otro caso. la gente que debe haber arrinconado... Pero Cuba tenía una cosa que es algo... Otra cosa son los jóvenes cubanos que se formaron directamente en la revolución. Pero Cuba tenía algo muy importante. Era que Cuba, esto lo lees mucho con las novelas de Guillermo Cabrera Infante, y los artículos de él sobre Cuba. Hay un libro muy interesante que se llama Mea Cuba, de Guillermo Cabrera Infante. Todo el mundo lo recuerda por sus novelas, por sus críticas cinematográficas, pero no por ese libro. Tiene dos libros políticos muy importantes. Una que es una novela sin personajes que se llama Vista del Amanecer en el Trópico, que cuenta la historia de Cuba sin mencionar un solo nombre propio. Y otra que es la recopilación de sus textos, que incluso está su polémica con Rodolfo Walsh, porque Walsh defendía por la Fundación de Prensa Latina sus polémicas contra García Márquez, que es Mea Cuba, gran libro, ya vayan y búsquenlo. ¿Qué rescatás de Mea Cuba? No, lo que sí es importante es que había una clase intelectual y una clase media muy importante. Y una clase media que era la que permitía el crecimiento justamente, o paradójicamente, del Partido Comunista Cubano, que había sido el soporte de Fulgencio Batista. O sea, Batista llega al poder gracias al apoyo del Partido Comunista Cubano. Y además era un país muy permeado por los Estados Unidos. Todo ese acervo cultural se mantuvo durante muchísimos años, incluso durante la Revolución, en un raro equilibrio cultural, porque la Cuba de los turistas siguió existiendo. O sea, intentaron cerrarla para el turismo, pero después se dieron cuenta que lo único que tenían, la famosa cosecha récord de caña de azúcar, les destruyó la economía. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Al principio de los Si 70. vos lees el Granma hoy, No, te das bueno, cuenta del nivel de deforestación mental que no, tiene bueno, la pero gente. el Granma, sí, pero vos hoy caminás por la calle de La Habana, digo, la última vez que estuve fue hace un par de años, y no hay esa deforestación mental. O sea, en algún punto, y eso me parece muy importante para hablar también del NOA y del NOA, más que del NEA, yo creo que el NEA es mucho más atrasado de la Argentina, por, digo, Formosa, Misiones, Chaco, me parece que ahí tenemos un grado, Un foco mayor, porque vos no te olvides que el NOA también estuvo muy influido por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, por gente que se formó Sí. ahí. Entonces, ese foco de resistencia intelectual, informativo, lo que sea, cuando encuentra el humus para crecer, crece, que creo que fue lo que pasó en estas últimas elecciones. Y eso no existe en el NEA. Ahora te cambio el punto. Vos activaste mucho en la Comuna 1. Contanos qué tipo de actividades hacen Cambiemos, por ejemplo, en una comuna. ¿Qué hace? ¿Invita a los vecinos a charlar ¿Para sobre qué qué? sirve? Claro. Para cómo, No, cómo el se tema hace. es que hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Lo que es una participación política como militante y la otra es estar en gestión. Que hay que dividirla totalmente. No quiere decir que a veces un militante pueda ocupar un cargo. Y eso a veces se confunde. Cuando uno es militante del PRO, por ejemplo, como en mi caso, uno cree, y soy autoridad partidaria de la Comuna 1, uno dice, bueno, pero entonces yo tengo poder de decisión, mando a cabo, o sea, no, eso es gestión, que hay que diferenciarla. Entonces yo voy a hablar, por ejemplo, de la parte política, porque yo no ocupo cargos de gestión. Algo que, perdón, que te interrumpa, el kirchnerismo olvidó, para ellos Sí. gestión y política es lo mismo. O sea. Es lo mismo. Nosotros diferenciamos muchísimo. Eso hay que ponerlo en claro. Nosotros lo que hemos hecho durante todos estos años de Pro Libertad, por ejemplo, que es un local que tenemos nosotros, es impulsar acciones políticas y sociales, para lo cual se acercaron la mayoría de las personas voluntarias y tenemos algún que otro referente político que está en gestión, que a veces puede ir o no al local y que nos da su aval en un montón de acciones. Pero vos me decís cuáles. Por ejemplo, hacemos acción social. Se hizo un momento, se empezó a armar una biblioteca para la Villa 31, conseguir un arquitecto, libros, etcétera. En este momento, que es política, se están haciendo cursos de capacitación para fiscales todos los días, 3 veces. Ponemos las mesas que por ahí ustedes ven por la calle, con los globos, que en un momento se reían y decían cómo se va a ganar una campaña con globos, y después nos copiaron todos, pero no importa. Nuestra sombrilla, nuestra mesa, nuestra alegría que vamos despertando, la no timbriada? confrontación.
Eso por un lado. La timbreada le copiaron. Salió Pablo Echarri a timbrear. La Qué timbreada, horror. creo que no hubo un solo edificio o casa en Buenos Aires que no se hiciera timbreada, porque es tan interesante cómo se Ay, agarra. a mí no me tocaron el timbre. Por ahí no estabas, porque no quedó. Mira, a veces uno va. Yo te digo lo que pasaba, por ejemplo, en la Comuna 1. En la Comuna 1 hay mucha gente, muchas oficinas, gente que no vive, hay edificios. Entonces a veces uno le toca y está el portero. La comuna 1 es San Telmo. La Comuna 1 es una comuna Retiro. muy heterogénea que tiene Retiro. Recoleta. Tiene 6. No, para. La Eso Comuna como 1 todo. tiene 6 barrios: Retiro, Puerto Madero, Puerto Madero. San Nicolás, que es el barrio más antiguo de la ciudad, Montserrat, Constitución y San Telmo. Parece, es muy grande, Muy pero heterogéneo. tiene la misma, claro, porque si uno dice Puerto Madrid y Constitución no son similares. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene la misma cantidad, o muy parecida cantidad de habitantes, que la Comuna 2, que es Recoleta, Ah. y que es un barrio, una comuna. Ajá. Lo que pasa es que, te digo, en Montserrat, Puerto Madero, San Nicolás, y no vive tanta gente. Hay muchos edificios públicos. Entonces hay que tener en cuenta que no es la gente que por ahí vive y que vota. En Retiro hace unos años había nada más que vivían 40.000 personas, según lo que yo tenía entendido. Entonces, y en Recoleta eran casi 300.000. Mm. Igual los límites entre Recoleta y Retiro, muy poca gente los conoce y confunde. Porque en realidad, Retiro, si uno agarra Libertador, empieza por Montevideo, es la calle que divide Recoleta de Retiro, pero cuando llega Uruguay pasa a ser Uruguay. Entonces mucha gente, por ejemplo el patio Bullrich, cree que queda en Recoleta y es Retiro. Hay una confusión con eso. No es trascendente. ¿Vos llamás pero timbrear también a que me llame por teléfono Macri al teléfono? Hoy me llamo, por ejemplo. puede ser que además nosotros timbrear llamamos en realidad, viene justamente de tocar el timbre Hablé o con si no Macri tiene una unas puerta. 5 veces. este año. Buenísimo. Hola, te habla Mauricio Va Mil. Hola, te habla Mauricio Macri. Te quería Pero- decir que... Pero ¿sabés qué es lo importante de la campaña política que rescato yo? La recepción de la gente. Eso es lo que yo veo maravilloso. Que uno toque el timbre y no es que es esto, que es la gente aporta datos, me interesa participar, qué se puede hacer, opinan. ¿Qué dijeron en el PRO que Larreta ganó por 3 puntos? Que Lustó hizo una flor de votación, de elección. Yo estuve desde ¿No siempre... se quedaron helados? No, a mí... No nos quedamos helados. Yo lo tomo como que ganamos y fue la realidad. Nosotros nunca dijimos que íbamos a arrasar. Ganamos y Horacio va a ser a partir de diciembre el próximo jefe de gobierno Pero de la llamativo ciudad. lo que pasó, ¿eh? La Más gente- llamativo es que Lustó la semana pasada dijo que iba a votar a Macri. Dejate de jorobar, o sea. No, yo no lo veo tan llamativo. Wow. Porque estuvo... Silvia, No quería. estuvo todos los partidos unidos en contra nuestro y le ganamos igual. Entonces yo festejo eso. Sí. El ganador se gana un partido por un gol. Ya que la gente compara todo Es con el cierto. Sí, fútbol. igual Nosotros ganamos. Igual pregunta porque esto hoy leía el artículo de Carlos Pañi, supongo que lo habrás leído hoy. Ay, no lo leí hoy. ¿Qué Es dice? importantísimo. Me perdí Pagni Importantísimo. hoy. Bueno, Pañi, No tuve tiempo de leerlo, lo voy a leer. así Amo me a interesa. Pagni. pero resumo esto. Pañi básicamente dice Scioli está muerto, listo, ya está, no It's gana. over. No, Es over. It's over. Estamos hablando se da por de- sentado que ganó Macri. Ahora, dice que es muy importante el porcentaje de diferencia. Hoy Beto Valdés también en una serie de tweets habló de una tentativa de fraude que en realidad no alteraría el resultado final. O sea, Mauricio Macri ganaría las elecciones. Pero por menos. Pero por menos, no, porque hombre. acá Claro. está muy asustado que ya si es 56% estamos todos en el horno porque vinieron varios años con el verso del 54. Pero más allá de la cuestión propagandística del número, la pregunta viene alrededor de ¿con qué porcentaje vos te parece que Macri se va a sentir seguro para llevar adelante las políticas que tiene que llevar adelante, que van a ser bastante duras? en Y los debe estar primeros calculando tiempos? en 58 él, ¿no? Yo ese porcentaje no lo sé, Pero- no tengo esos datos y no lo voy a decir porque ninguno de nosotros ha manejado esa posibilidad. Nosotros lo que queremos es ganar y vamos paso a paso. Esa es una cuestión nuestra, sin menospreciar jamás a ninguno de los que están enfrente, eso jamás, no es esa nuestra idea, y paso a paso. Después veremos el resultado, porque
es algo que no me gusta decir, bueno, seguro ganamos, entonces nadie vaya a votar porque total ganamos, entonces no es así. La gente tiene que ir, expresarse, No, participar. aparte está obligada, igual, pero bueno, digo. No, hay gente que, No, pero que por no le ejemplo, gusta yo- votar y no, desaparece. Yo la voy a llevar a mi mamá a votar, por Sí, ejemplo. pero igual la pregunta venía por el lado de Que no cuál es te necesario. parece a vos que sería un porcentaje. Porque es muy difícil eso, o sea, si vos tenés. No tengo esa respuesta porque yo creo que van a dejar un país en muchos aspectos devastado. Sí. Se están llevando hasta las hamacas de las plazas, entonces ya no es la reserva del literal, Banco sí, Central. literal, sí, sí. Se Eso están es increíble. llevando ¿Quién es el los que se las está monitores. llevando? Bruera. El de La Todo. Plata se está llevando la plaza. Yo sí. yo lo conocí a Breuer en su momento, Qué horror. tuve una comida con él y realmente la gente de La Plata me ha dicho lo que ha dicho todo. O sea, me sorprende esa actitud de decir, porque somos todos argentinos. Yo más allá de estar militando en el PRO con mucho orgullo, somos argentinos, quiero que a mi país le vaya bien, me parece que hay que convocar siempre a las fuerzas opositoras, a los que saben. Hablando de eso, ¿vos te parece que algún funcionario de este gobierno o algún referente del Frente para la Victoria? Digo, Macri dijo que no descartaba ofrecerle, por ejemplo, una embajada a Scioli. ¿A vos te parece que hay algún nombre potable, ¿En posible? serio? ¿En serio eso dijo? Sí. Wow. Cosa que me parece un gesto extraordinario. Bueno, así como Alfonsín le había ofrecido la Corte Suprema de Justicia a Italo Luder, eso no Sí, olvidemos, sí, ¿no? sí. ¿A vos te parece que hay algún nombre que podría, no te digo que lo sepas, pero digo, si a vos, ¿qué impresión te da? Si hay algún nombre que vos decías, bueno, sí, con este se puede seguir hablando, lo que fuera. Digo porque No. el PRO ha tenido que hacer una política de consenso de la capital federal Pero también. es la idea siempre es consensual, incluso es muy interesante que en el Congreso haya fuerzas diferentes. No Claro. es bueno que un Congreso que sea una escribanía, como dicen. Me parece bárbaro que haya que consensuar. Y yo creo que en eso el PRO ha dado sobradas muestras de cómo se puede hablar y que siempre, Mauricio lo dice cada vez que puede, siempre ha querido hablar con el gobierno nacional, ha intentado y bueno, no le han dado mucha bolilla cuando ha querido hablar. No, casi cuando en le ningún dieron aspecto. bolillo, casi que le tiraron las cosas por la cabeza. Por eso, Los entonces, pero subtes, esa no es la financiación, idea, etcétera. no hay una idea de venganza ni de Pero bronca, no no es ves así, ningún- ni que se no- cae. pero no ves a nadie que vos digas, podríamos llegar a trabajar con fulano. No, hoy por hoy no. Lo que sí, en el tema comunal, les quiero comentar algo que yo entiendo más de la Comuna 1. Los comuneros de cada comuna, son 15 comunas en la capital federal, son 7. Sí. Y no salieron por el sistema DONT, fueron saliendo, como lo mismo pasa en el Congreso Nacional, etcétera. Hay 7 comuneros y concretamente, por ejemplo, en la Comuna 1 son 4 comuneros del PRO. Los otros son de otras fuerzas. Claro. Entonces, de ECO salió uno. Entonces, va a haber en cada comuna también que consensuar. Mauricio fue el primero que dijo que es una forma de perder un poder central. Fíjense qué democrático que fue decir, bueno, vamos a cumplir con la ley de comunas, que nadie quería hacer, y vamos a elegir comuneros. Y elegir comuneros significa que salgan electos comuneros de otros partidos. Claro. Y entonces, en la misma junta comunal, para resolver los problemas de esa comuna, va a haber que consensuar con otras fuerzas. Y eso para mí me parece maravilloso, porque es algo sumamente democrático. Nadie va a hacer ahí un... ¿Sabemos para qué sirve un comunero? Yo no. Sí se sabe porque por más que es algo confuso, es cuestión de leer la ley. En la ley está 1777, uno puede Espera, leerla. vamos a los hechos. Sí. ¿Qué es? A los hechos, un comunero, ¿Qué hace? No, que debería ser, ¿qué hace? que hace, es una forma de descentralización que se ocupa de unir, digamos, al ciudadano, al vecino, como dicen todos, yo prefiero decirle ciudadano, al ciudadano con el gobierno, para que no tenga que ir a un lugar, y ahora te digo en qué acciones, no tenga que ir a una dependencia central que no sepa ni de qué le están hablando. El comunero tiene que ocuparse de su comuna. La comuna tiene barrios. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, acá tengo un problema de poda, que mucha gente tiene un problema de árboles, Sí. etcétera. Pero entonces, ¿a quién va a ir? Un reclamo que no llega a nadie, no, se acerca a la sede comunal y le dicen, la cuadra tal y tal, fíjense lo que me Semáforos pasa. también, por ejemplo. En la ley, por ejemplo, contempla las vías secundarias.
secundarias, terciarias, todas las vías que no sean principales, secundarias, terciarias, etcétera. Entonces hay un problema en una calle, si bueno, acá hay un pozo, acá hay una vereda. Es acercar los problemas cotidianos de la gente con el gobierno, y de eso se tendría que ocupar el comunero. También el tema de un tema cultural muy interesante. Cada barrio de Buenos Aires tiene una cierta historia, una cierta cultura, ciertas colectividades, y el comunero tiene que acercar eso a la gente. Vamos a hacer una fiesta de tal barrio con la gente de ahí, y que se pueda, cuáles son las temáticas, cuál es el problema que afecta en el barrio. Por supuesto que eso es algo que todavía no se ha realizado en un 100%, porque la gestión anterior fue nueva. Entonces los comuneros muchos no sabían del todo cómo manejarse. Creo que ahora eso hay mucha experiencia en el tema, entonces creo que ahora se va a poder hacer. Pero básicamente... Por ejemplo, a mí me arreglaron la plaza. Barrancas de Belgrano está recién inaugurada, no sabes lo que es. Pusieron pasto. ¿Y eso es una acción de la comuna? Es una del acción comunero? de la comuna. Quitar Algunas los adoquines plazas, y exactamente. cambiarlo por un cemento, eso es la comuna. Las plazas. No todas las plazas, porque hay plazas, por ejemplo, de Palermo. Palermo tiene otro régimen. Ese es el tema. Hay facultades... La plaza que está enfrente, la plaza en sí, no la plazoleta, la plaza que está en las Barrancas, eso fue una acción de la ciudad. De la ciudad. Pero, por ejemplo, la plaza de donde yo vivía antes en O'Higgins, la Plaza Alberdi, estaba toda cambiada, con nuevos juegos para los niños, todo por la comuna. Claro, uno, por ejemplo, vive en un lugar, entonces tiene que agarrar... Morgana quiere decir. Pero, ¿cómo no? No, quiero hacer una pregunta. ¿Cada comuna tiene un presupuesto asignado? ¿Cómo lo manejan eso? Yo te digo lo que hay dice... un presupuesto ciudadano también, perdón, una participación ciudadana. La ley es muy clara, más allá de que se cumpla o no. La ley dice que el 5% del presupuesto de la ciudad, o sea, no es que hay plata aparte, sino que el 5% del presupuesto de la ciudad se debe dividir en 15, es decir, una quinceava parte del 15% para cada comuna. Y eso tendría que bastar para hacer un montón de acciones. A veces, como lo de los comuneros no está claro, porque la ley tampoco es clarísima en el tema, hay facultades concurrentes, creo que cada vez tendrían que a las comunas darle más funciones. Uno de los grandes temas que nosotros tenemos en mi local político, los reclamos, como digo, yo no hago gestión, pero nos vienen a preguntar, es el tema de la seguridad de las plazas. Eso es fundamental, pero la seguridad no está a cargo de los comuneros, porque a veces cuando ponen un guardián de plaza, le han hasta pegado, le han insultado, entonces se va claro, porque el poder de policía no pertenece a la comuna. Ojalá pudiera haber más adelante una acción más participativa con las comisarías, como para que funcione la seguridad en la comuna, que es uno de los principales reclamos, pero se ha mejorado mucho con eso. Está bien, gracias. Bueno, contanos qué te pareció cuando ganó Vidal la provincia. Impresionante. A mí me pareció una maravilla, por muchos motivos. Primero, yo no soy peronista y quería que de una vez por todas esta gente que está hace muchos años en la provincia, y si lo hubieran hecho bien, por más que yo no soy peronista, le hubiera dicho, bueno, felicitaciones, qué bueno, los hubiera apoyado. Pero realmente yo veo una provincia devastada, es un desastre como está todo, no pueden ni siquiera expresar su voto a algunos ciudadanos, y de repente viene una mujer inteligente, agradable, que sabe muchísimo de acción social, que no es corrupta, que no está influenciada por gente mala, y de repente dice, quiero hacerme cargo de la provincia. La gente la acompañó. Y a mí siempre me pareció maravilloso. Yo cuando la conocí a ella, no es que soy amigo nada, pero le conocí en algunas oportunidades, y me pareció una mujer extraordinaria. Es realmente una persona divina. Es el mejor cuadro de PRO, ella, lejos. No sé, mejor, para mí me parece una persona divina. Cuadro. Y es el gran contraste, es la gente es la que elige, y es el gran contraste de lo que eran los llamados, estos varones del conurbano. Es esa gente como que parecía que nadie les podía ganar, que tenían el poder absoluto, contra una persona que a mí me parece un ángel, por ejemplo, pero un ángel inteligente. Y obviamente le deseo lo mejor, porque en realidad, si le va bien o mal, María Eugenia Vidal, ¿es una Heidi en las montañas? No sé. Yo tengo una respuesta para eso. El otro día hablaba con un militante que la conoce, radical de muchos años. Me decía, no. Es un cuadro tremendo. La mina se levanta a las 6 de la mañana, toma mate, a las 7 está militando. De 7 a 18 no para de militar. Recorrió realmente toda la provincia de Buenos Aires. Eso es Ella una sí realidad. tocó los timbres, ¿eh?
Tocó Ella sí todos tocaba timbres, los timbres. recorrió toda la provincia. Hace 3 años la mina viene recorriendo la provincia de Buenos Aires sin parar. Lo que más me gusta, yo creo que esta vez que llegó, ella tiene una mirada increíble. La mirada, cuando ella mira, Es una mirada sincera. es la mejor mirada que vi en Limpia. muchos años. Ella o Nur, hay 2 o 3 miradas increíbles. Nur. Sí, yo creo que ese actor también tuvo ese éxito por la mirada. Y ella tiene una mirada realmente increíble. La O mirada sea, es compradora. La política del gran angular deberíamos empezar a hablar ahora. Bueno, en Vamos realidad- con un teleobjetivo y volvemos. Vamos a escuchar a Matt Bianco. Tú eres el ritmo. You are the rhythm. Peace, love. You got me naturally buzzing. I'm flying, kissing the sky from your loving. And I don't think I'll come down. Cause the more you come around, I find it hard to keep my feet on the ground. You're the beat of my heart, the sweet, forget the tart. If you was pain, I'll be a rush. Together we may part, cause without you. This is the end. Hold your breath. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Cecilia Mariaca y le dedico ¡mua! El programa porque es mi hermana, mi amiga, mi todo. Ya la saludé a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 9 de la Ahora. La adoro. Ahora. Adora. Después le paso el audio porque la adoro. Y además la va a saludar ahora cuando salgamos del programa. También la Me voy a gusta. saludar cuando salga del programa. La voy a llamar el fin de semana y le voy a guardar los regalos. Y va a dejar de ser amiga, porque dice, bájame a hinchar. ¡Basta! Sí, va a ¡Basta! Vos sabés que ella es tan cool que no me contesta ningún post. No me pone nada, ni me A gusta, lo nada, mejor- no me bueno. contesta. No, me encanta. Tenemos que hablar algo. Bueno, ok, muy bien, Sí, sigamos bueno, adelante. bienvenido Emiliano Escurra a Desnudos a los Gritos. ¿Cómo Bueno, le va? Muy bien, Es fenómeno. el director de Banco de Bosques. ¿Qué es el Banco de Bosques? No me digas que cuentan todos los árboles que hay en la Argentina, por ejemplo. No para tanto, pero nos dedicamos a rescatar bosques nativos en estado crítico que identificamos en propiedades que salen a la venta todos los fines de semana, inmuebles rurales que tienen los últimos bosques nativos que quedan en la Argentina, y lo que hacemos tenemos una comunidad de más de 1000 donantes al día de hoy que con cantidades muy pequeñas de dinero compran metros cuadrados de bosques para evitar que esas propiedades con bosques nativos caigan en manos de quienes van a destruir los bosques. Por ejemplo, decime un bosque nativo así famoso. El de los alerces. El de los alerces. ¿Se quemó? No, se quemó una parte, no se quemó todo, por suerte. Obviamente que el daño es importante. Es un bosque que se puede regenerar, por supuesto. Otro gran bosque, el más grande de toda la Argentina, es el Gran Quebrachal chaqueño, que todavía está en pie en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta, la selva misionera, por supuesto, la selva de Yungas, que es nuestra otra gran selva de montaña, que es una especie de Vietnam que tenemos en la Argentina. ¿Dónde queda esa? Eso queda en Salta, Jujuy y Tucumán. Es muy conocida como selva tucumano-oranense en los libros y, bueno, en la jerga de los ecologistas se le dice las yungas, ¿sí? Es un nombre tomado desde Bolivia. De Bolivia, claro. Yo estuve en las yungas bolivianas. Exactamente. Soy muy feliz. Sí. Coroico es de la capital. Exacto. Soy, soy re fan de las yungas. Escúchame, Sí. y estos bosques de los quebrachos, ¿qué hay? Todo es un bosque de quebrachos, debe ser divino verlo. Son espectaculares. Yo tengo una enfermedad con el bosque chaqueño, es uno de los que más me gusta, los bosques de quebracho colorado y quebracho blanco, con palo santo, algarrobo, realmente unos lugares impresionantes, como el caso del impenetrable chaqueño, que es una especie de pantanal, como tienen en Brasil el Gran Pantanal, nosotros tenemos el impenetrable. Yo estuve frente a un árbol que era el más antiguo de la Argentina, el ombú o el quebracho más antiguo, pero ahora no me acuerdo en qué provincia, que es antiquísimo, no sé si tiene 1000 años, y que tiene todo como un monumento, digamos, tiene toda una... Ay, ¿dónde era? Hay muchos árboles, ¿En en qué provincia? en Jujuy hay un lugar donde hay un algarrobo En milenario Jujuy, que le han en puesto como Jujuy. una... El como una algarrobo cerquita. milenario, Sí. ese. Sí. Son especies de muy lento crecimiento, igual que el palo santo o el quebracho o el guayacán, que a diferencia de árboles que tienen más rápido crecimiento, como el caso del pino o el eucaliptus, que un eucaliptus muy grande tiene muchos menos años que un quebracho del mismo tamaño. ¿Y vos qué estudiaste para saber todas estas cosas? ¿Vos cómo es la historia tuya? ¿Cómo llegás a ser director del Banco de Bosques? Bueno, Contanos. yo soy un activista ambiental desde los 16 años que entré como voluntario a Greenpeace y estuve ahí 20 años hasta los 36, hasta que me fui a Banco de Bosques en el año 2009. Me dediqué siempre a hacer campañas, diseño y ejecución de campañas de alto impacto para defensa de la naturaleza ante casos de contaminación o destrucción de bosques.
tuve mi desarrollo militante en lo que es campañas, y Banco de Bosques es algo nuevo que surgió, que tiene un complemento muy importante, que es esto de comprar un montón de propiedades que salen a la venta, como te decía, y que a partir de la llegada de Internet y el Google Maps se le puede mostrar a un donante exactamente para qué estamos usando su plata, y la gente, la verdad que lo sigue con mucha pasión, porque incluso algunos van al bosque y caminan arriba de su donación, tocan su donación. Es muy, muy concreto, muy directo, y por eso es que ya hemos podido salvar de esta manera 2 bosques importantes, uno en Misiones y otro en Chaco, y bueno, estamos con el tercero ahora. Bueno, ahora nosotros invitamos para hablar de lo qué está pasando en Santa Cruz, qué es lo que quiere el gobierno santacruceño, qué represas quieren hacer, que nos quieren arruinar el Perito Moreno. Me muero. ¿Cómo puede ser eso? A ver. No, sí, es una tragedia. Nosotros defendemos, así como creamos parques nacionales con las colectas que hacemos, donando la tierra al Estado, que es lo mismo que hizo Perito Moreno hace más de 110 años, cuando él donó lo suyo para crear el primer parque nacional de Argentina, el Nahuel Huapi. Nosotros, en este caso, tenemos que salir en defensa de un parque existente, que es el Parque Nacional Los Glaciares, que tiene el lago argentino, el glaciar Perito Moreno y otros glaciares, importantes bosques de lenga, y esta bestialidad, con todas las letras, desde lo tecnológico, desde lo económico, desde lo ambiental, que es la construcción de 2 represas en el río Santa Cruz que no tienen absolutamente ningún fundamento, que han sido catalogadas por el Instituto Argentino de la Energía, que precisamente no son ecologistas, o sea, está formado por ingenieros, no por ecologistas, que les dieron en el ranking de represas que Argentina necesita, le dieron el puesto número 25. Es decir que si vamos a gastar plata, si nos vamos a endeudar con China en hacer represas, hay 24 proyectos antes que son más convenientes que estos 2. Que son las represas Kirchner y Zepernik. Correcto. Sí. Bien. Ahora, una cosa, porque yo cuando veía en el mapa donde están situadas las 2, yo me pregunté primero, ¿para qué? Porque realmente no. Y aparte, realmente el caudal que vos tenés ahí no sé si es suficiente como para hacer andar una turbina. ¿Podés? A ver, Cuando produces un embalse. Sí, pero ¿qué tenés que hacer ahí? Porque no da la impresión de que ese sea un lugar. O sea, no es que vos decís, bueno, es el Paraná Medio o el Paraná Alto, donde vos sabés que el volumen y la fuerza que vos tenés produce X cantidad de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Que era lo que fue Itaipú, etcétera, Yacyretá y todo eso. No es un lugar donde vos digas, bueno, no, tengo acá viene. Pero no sé si es para generar energía, porque a veces las represas son para riego. No, también. pero- no. El único justificativo de esto es generación de energía eléctrica. Para que es muy cierto lo que vos comentás. Hay en este momento un proyecto en Brasil de 1700 megas, que es la potencia instalada que nos darían estas represas. Digo nos darían porque hay un montón de cuestionamientos tecnológicos. No tiene, por ejemplo, las líneas de alta tensión, lo cual es todo un tema. Claro. Brasil construye hoy una planta de energía 1700 megas con molinos eólicos. Y nosotros, en la Tierra del Viento, que es la provincia de Santa Cruz, el Total. Kuwait de la energía eólica, estamos haciendo 2 represas, y nosotros en esto fuimos muy minuciosos desde lo tecnológico, desde lo ambiental, desde lo arqueológico, desde lo paleontológico, analizando absolutamente todos los impactos, no queriendo sospechar de nada. Pero la verdad es que cuando tamizás todo y filtrás todo, lo que te queda es la sospecha de que teniendo el dato de que esta obra salía, el Lázaro Báez compra propiedades en ese lugar donde se van a inundar esas tierras y va a cobrar una indemnización, como se suele hacer en estos casos, a los superficiarios que ante la construcción de una represa los embalses le inundan esas tierras. Porque realmente, les juro que mire por donde se lo mire, esto no tiene sentido para nuestra nación hacer esto. Yo, como ecologista, les digo, no me gustan las represas, pero antes haría otras represas. Claro. Si pensara como ingeniero y si pensara como economista, haría otras represas, no estas. Por ¿Cuál es ejemplo, el- Perdón, ¿cuál es el grado de avance que tienen actualmente las obras? ¿Ya hay algo construido, hay algo roto, Eso te iba a qué sé preguntar. yo? No, estamos a tiempo. La Corte lo puede frenar. Nosotros el 5 de octubre presentamos ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa para
frenar las obras con una medida cautelar. Necesitamos urgente la medida cautelar. No hay nada todavía en la zona de magnitud. Lo que hay son algunos campamentos, obradores, esas cosas. Sí, obrador, trazado de líneas en el territorio, pero no hay nada de magnitud. El proyecto puede perfectamente ser frenado y redireccionado. Nosotros entendemos que Argentina necesita energía, pero no de esta forma, no a este costo, no perdiendo semejante paraíso. Si ustedes van al Facebook de Banco de Bosques, van a ver las fotos de lo que Argentina va a sepultar abajo de 2 sarcófagos de cemento y 2 lagos artificiales. Es un paraíso que lo estamos perdiendo para toda la vida. Es un daño irreversible, es una cicatriz a la hermosa geografía de la Patagonia que no se va a ir más. Es el peor legado que le puede dejar esta administración a la Patagonia. ¿Dónde se ubica esto que quieren hacer? O sea, yo estuve hace poco justo en el Perito Moreno, lo tengo claro el lugar. ¿Dónde está? ¿Del lado de qué? Bueno, si fuiste en avión a Calafate, al bajar del avión, vos ahí nomás ves el lago, lo que es el lago argentino. Sí. Ahí nomás, ya en la desembocadura, un poquito río abajo, estaría la represa Kirchner y más abajo la represa Zepernik. El río Santa Cruz es una pincelada turquesa sobre el paisaje patagónico, algo realmente... que si te enamorás de ese lugar, es sumamente inspirador. Todos los años se hace la remontada del río Santa Cruz, porque es lo que hizo el Perito Moreno cuando él fue con su caballo y a pata por toda la costa del río y así llegó hasta el lago argentino y estaba siguiendo los pasos de Darwin. O sea, en ese río estuvo Darwin. Y parte de la teoría de la evolución de Darwin está basada en elementos que él encontró ahí. O sea, es un río que tiene una historia, que tiene yacimientos todavía que no han sido relevados por la ciencia. Y todo eso lo estamos detonando por nada, porque un señor cobre una plata. Por eso es que... ¿cuántas hectáreas de bosques serían las afectadas por la construcción de estas 2 represas? El ecosistema que está en juego en este caso es un ecosistema que es el de la estepa, donde tenés la nidificación de aves que están en riesgo. Ecosistema de bosques en sí tenés en el Parque Nacional, claro, donde la afectación es otra, es una afectación más indirecta. Nosotros, cuando ustedes ven el escrito que preparamos y que presentamos ante la Corte, lo que hay es una componente de interjurisdiccionalidad, por eso fuimos a la Corte, porque se está afectando territorio provincial y territorio de jurisdicción federal, que es el caso del Parque Nacional de los Glaciares. El Parque Nacional es federal. Exacto. También estuve viendo que Juanita Viale bailaba por un sueño de ustedes, ¿no? ¿Cómo es la cosa esta? ¿Cómo es? ¿Por los bosques chaqueños era? Sí, bueno, Juana Viale es la embajadora de Banco de Bosques desde hace más de 4 años. Ella, la verdad que tiene un compromiso muy importante con los bosques del Chaco, ha venido al río Bermejo, ha bajado el río Bermejo con nosotros, 5 días de canoa en el medio de la absoluta nada, y como ella decía, estamos en el medio de la nada rodeados de todo, porque el lugar tiene una biodiversidad realmente impactante y tiene un compromiso que muy poca gente conoce, de una constancia realmente notable, ¿no? O sea, siempre está a través nuestro enviando ayuda. Emiliano, decirle a fulano que tal cosa, que yo doy una mano en esto, que doy una mano en esto otro. Bueno, cuando le tocó ir al Bailando, que se sabe es una plataforma de visibilidad pública fenomenal, un programa de altísimo rating, ella dijo, quiero dar una mano desde el Bailando, y bueno, eso estuvo haciendo a lo largo de todas las participaciones que tuvo. Te quiero hacer una pregunta, Emiliano, que vos hablaste del impenetrable chaqueño, y siempre tuve una duda, ¿qué dimensión tiene hoy el impenetrable chaqueño? ¿Cuán grande es? Como para que entre en mi cabeza. Uy, para que entre en tu cabeza, el impenetrable chaqueño, estamos hablando de unas... a ver, imagínate la capital federal por 100. La capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados, 20.000 hectáreas. Exacto. Bueno, imagínatelo por 100 aproximadamente. O sea, 2 millones, son límites, 2 millones de hectáreas. Y más, son límites difusos porque obviamente tenés el impenetrable, adentro tenés el interfluvio, tenés el límite hacia lo que es el Chaco húmedo, pero más o menos podés tomar eso. ¿Sobreviven 2 millones de hectáreas? No sobreviven 2 millones de hectáreas intactas, ¿sí? Pero las que sí sobreviven, que son por lo menos unas 30, 40 capitales federales, que están en mejor estado de conservación, en parte de ellas se pueden hacer
áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Impenetrable, y en otras se pueden hacer tareas de bajo impacto ambiental con la población local, y en otras se puede regenerar, porque los biólogos han seguido trabajando todo este tiempo con tecnologías que se focalizan en la regeneración de los ecosistemas, y el bosque chaqueño, al igual que la selva misionera, al igual que la selva de Yungas, al igual que el bosque del Espinal Pampeano, que es el que tenemos en Entre Ríos, parte de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, se pueden regenerar. El que más le cuesta es el bosque andino patagónico. Ese le cuesta muchísimo regenerarse después de una agresión. Pero el resto se regenera, y se regenera de una manera que incluso se puede ayudar con tecnología ambiental a que vuelva más rápido. Vamos con una pregunta, a ver, te lo voy a hacer como un señor malo de estos que... Supone que yo soy un capitalista neoyorquino sentado arriba del Empire State fumándome un habano envuelto en billetes de $1000. ¿Para qué me sirve a mí tener esos bosques? Bueno, hoy la creatividad de los emprendedores que piensan en el medio ambiente como un negocio es fascinante. Los bosques nativos en pie antes se veían como un estorbo. Claro. Entonces, el inversionista, el capitalista neoyorquino en Lehman Brothers fumándose en la Quinta Avenida un toscano con el billete de $1000, solamente veía un estorbo en el bosque, decía, bueno, mejor esto, poner una topadora, eliminarlo todo y hacer un gran monocultivo de soja porque tiene buen precio, porque la compran los chinos, porque es un gran negocio. Pero hay otros que están pensando también en los negocios con el bosque en pie. Y ahí empieza a aparecer la posibilidad de hacer miel, la posibilidad de hacer madera certificada, de mirar el bosque como si fuesen vacas. Y esto es muy importante porque la gente lo entiende al toque. Si vos... los argentinos están muy acostumbrados a las vacas, son parte de nuestro paisaje, y a nadie se le ocurriría carnear todas las vacas de un saque. Nadie. Estamos muy acostumbrados a que existe algo llamado ternero, toro, vaquillona, y van teniendo... Exactamente. A cualquier argentino entiende perfectamente si uno le dice, mira, vos no vas a carnear todas las vacas para ganar toda la plata de la carne ahora, y porque después el año que viene de que te disfrazás. Los bosques es exactamente lo mismo. Hay que empezar a verlos así. Los bosques tienen terneritos, se reproducen, crecen, van agregando capital forestal a lo largo del tiempo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar ingeniería forestal y no minería forestal. Es decir, tratar de sacar la madera que el bosque me puede dar todos los años y no excederme en ese límite. O sea, un ordeñe más Exactamente. Entonces, con la madera, con la miel, con el turismo, con la ganadería de monte de baja carga, se puede ganar plata sin destruir el bosque. Por eso es que hoy a los que desmontan, los que destruyen los bosques, no solamente les cabe el mote de malo por hacer eso, que es una maldad ambiental, sino que además sos un gil. Claro. Porque hay alternativas y mucha gente está sedienta de alternativas y hay fondos éticos, hay una banca ética en el mundo que mueve mucha plata. Pueden entrar al banco Kiva.com, el banco Triodos, que manejan mucha plata de gente que quiere invertir en negocios éticos. Claro. Mirá qué bueno dato. Eso, qué lindo. Bueno. Yo soy muy ético. Pero bueno, pero dos cosas importantes. Agua y aire. ¿En qué nos sirve? Digo, esto también quería saberlo con ambientalmente. Ambientalmente. ¿En qué nos favorece, en qué nos beneficia biológicamente la existencia de estos bosques? Porque yo supongo que así como el desmonte del Amazonas es un crimen para todo lo que es para todo lo que es América del Sur, porque básicamente es su gran pulmón, algo similar debería pasar con esta clase de bosques, ¿no? Absolutamente. A nosotros nos costó y nos va a costar mucha plata en impuestos arreglar las rutas que se destruyeron con la última inundación en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso lo vamos a tener que pagar. Son rutas de asfalto que por la inundación se hicieron bolsa y las tenemos que pagar nosotros. Sí. Eso está íntimamente relacionado con el cambio climático, con lo que se llaman eventos climáticos extremos, y la contribución de la deforestación a la inyección de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca el cambio climático, es enorme. O sea, más del 20% del problema a nivel global
está provocado por la deforestación. O sea que ahí tienen una manera muy práctica de ver el asunto, porque a veces los ecologistas le decimos a la gente, el aire es bueno, el agua tiene que estar limpio, ¿no? Pero la gente a veces se levanta a la mañana, se toma el subte, va a trabajar, a veces lo ve como muy lejano eso. Bueno, acá tenemos ejemplos prácticos, muy prácticos, de por qué tenemos que cuidar nuestros bosques, nuestros humedales. Papel se está usando cada vez menos. Hay como una conciencia de usar poco papel. Bueno, con el papel pasa lo siguiente. A ver. Chan, el papel en la oficina, las resmas, los libros, eso, digamos, tiene un consumo limitado. El gran problema es que el consumo potente de la industria de la pasta de papel, las mal llamadas papeleras, como fue el caso de Gualeguaychú, que en realidad son pasteras, porque producen pasta de celulosa, que son esas grandes bobinas a partir de la cual se hace el papel. Sí. ¿Por qué se instala semejante bruta, bestia, planta de pasta de celulosa en Fraiventos, enfrente de Gualeguaychú, como la famosa Botnia que todos conocemos, y hay proyectos para más, como la que se hizo acá nomás? La ven en un día con poca bruma, las luces del lado uruguayo se ven ahí en Punta Pereira, ENSE, que ahora se llama Estora Enso, que iba a estar al lado de Botnia y al final se mudó. ¿Qué mueve todo eso? Eso está movido por China, el sudeste asiático, que han cambiado sus hábitos de higiene. El músculo que tracciona el enorme consumo de papel hoy pasa por los pañales, el papel higiénico, los rollos de cocina y las toallitas femeninas. Ahí hay una voracidad de consumo de millones y millones de pinos y eucaliptus que se tienen que triturar en estas plantas todos los días para producir ese material sin el cual no se pueden fabricar estos productos. O sea, ahí está el gran problema y hay mucha gente rompiéndose el coco para ver de qué manera podemos tener toallitas femeninas, pañales, papel higiénico con otros materiales, pero sobre todo estos rollos de cocina que antes uno usaba el repasador. Bueno, eso fue una revolución. Vos imaginate que duplicaste el consumo de papel en un hogar medio. Lo mismo la explosión de la servilleta de papel, bueno, pañales y toallitas. Yo tuve que mandar a hacerme unas servilletas porque vas a comprar servilletas y te dicen, usa servilletas de papel. Claro, exacto, no. Entonces, sí. volver... y además es mucho más cómodo la servilleta de papel. De género. Sí. La de género es más cómoda. La de género, igual que los pañuelos. Tenés la servilleta encima, te limpias la boca, vuelve ahí, es mucho más limpio. Exacto. Entonces, fíjense cómo esos retoques en la higiene personal, llevado a 40 millones de consumidores que incorpora China al mercado todos los años, tenés una demanda. Escúchame, ¿y vos enorme. has visitado? Yo he visitado muchos porque me encantan los bosques de cardones. Ah, bueno, son... Qué cosa más bonita, por Dios. Son un cuadro. Tremendo. Sí. O sea que creen cada 100 años crecen 1 centímetro o algo así. Ah, total. Y yo me he sacado fotos en Salta, por ejemplo, con unos que yo quedo una hormiga, soy al lado del cardón. Tenemos el Parque Nacional Los Cardones, lleno, que es mortal. impresionante. Estuve porque me encantó. El parque, ¿dónde queda? En Salta. En Salta. Sí. Cerca de Cachi. Cerca de Cachi. Sí. Exactamente. Un gran parque nacional. Tenemos casi 40 parques y la verdad que Los Arrayanes es otro muy lindo. Es increíble. Nosotros estamos muy orgullosos de haber ayudado a crear el Parque Nacional El Impenetrable, que está a una firma nomás de poder tomar posesión parques nacionales. ¿Quién tiene que firmar? Bueno, un juez que ya firmó la sentencia, de hecho, que fue lo que Juanita Viale estuvo haciendo tanta fuerza desde el Bailando para que el juez firme. El juez firmó, así que ahora falta pagar lo que falta por las tierras y tenemos la posibilidad de colocarle el cartel de bienvenido al Parque Nacional Impenetrable. Ahora, qué increíble que se necesite de un famoso, ¿no? Para firmar esas cosas, porque si no... No, bueno, pero digamos, las acciones son acciones que es cierto, pasan medio invisibles, ¿no? O sea... Debería ser en forma natural. Debería serlo, pero bueno, pero eso requiere información, educación, digamos, siempre lo mismo. Hay como muchas cosas que no conocemos y que la única forma de visibilizarlas es a través de eso. Te voy a hacer una pregunta porque alguien me lo había dicho, que por ahí vos la sabés, por ahí no, que una de las selvas que más se perdió, uno de los bosques que más se perdió es el bosque costero.
todo el que rodeaba, que llega hasta la zona, que llegaba hasta la zona de La Plata y Correcto, sí, Punta Indio. Punta Indio, Sí, ¿no? sí, Eso sí. se perdió. Un boscón, es la selva marginal. Selva ¿sí? marginal, La selva exacto, marginal. no sabía el nombre. No, ¿Cuál? La selva marginal. Claro, la provincia de Buenos Aires tiene una selva marginal que la va, digamos, que va bordeando, que llega hasta Hasta la bahía San Borondón. Que protege las costas. ¿sabes? Claro. Sí. No, muy bueno. ¿La del Delta es? No, Bueno, no. está muy emparentada, tiene muchas especies en común con Ajá, la ajá. selva en Galería del Delta, se extiende, viene desde el río Uruguay y desde el Bajo Delta. Se parecen. Muy, muy parecida. De hecho, son distritos pegados y Claro. te diría que idénticos en muchos aspectos. Está bien delimitada la selva marginal, tiene una contraparte uruguaya del otro lado del río y bueno, la aniquilamos, o sea, lo que quedan son parchecitos. De hecho, la gente que vive en Punta Indio, que es un municipio que tiene una vocación ambiental muy aguerrida, la gente que se va ahí, Sí. se va ahí porque ama ese lugar. Está la famosa base. Está la famosa base, Ah, era una muy base. cerquita, tal cual. Ahí hay 200 hectáreas, por ejemplo, que los vecinos quieren ver si se lo pueden comprar al dueño para que no lo lotee, y hay toda una pulseada ahí. Defienden árbol por árbol, ahí ya Sí. no es metro por metro, es árbol por árbol. Sí, sí. Y tenemos ahí sombra de toro, en fin, especies que son impresionantes. Es muy lindo, Sí. muy lindo eso poco que va quedando. Aparte Punta Indio es muy lindo. Digo, si alguna vez que van a la costa y quieren volver por un camino lindo, no tomen la ruta 2, tomen la ruta 3. Es hermoso ver eso. No, es muy, 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 A muy veces lindo no eso. conozco eso que están diciendo. Yo soy fanática totalmente del Delta, voy desde chiquita, conozco todo, a la primera, la segunda, la tercera sección, y he cruzado también en lancha hasta Uruguay y todo, me encanta. Sí. Y ahí hay una cantidad de... Ya nos vamos. Hay una cantidad de especies impresionantes. Bueno, escúchame, Emiliano, tenés las puertas abiertas para Desnudos a los Gritos. Justamente el programa se llama Desnudos a los Gritos, así que venís a gritar cuando quieras. Venís Muy a bien. gritar, hoy no te desnudamos, la próxima por ahí sí, cuando entre más el verano, Y porque qué hoy va a hacer suerte que frío. hay personas como él que se ocupan de algo luchan. tan importante, que Sí. luchan por algo tan noble. Bueno. Así que... Yo activé la Fundación Vida Silvestre cuando era joven, pero después dejé. ¿Sigue esa fundación o se acabó? No, hoy hay muchas, está lleno de ONGs en distinto grado y en distinta localización, así que por suerte es algo que ha crecido mucho. Sí, hay una cosa, es muy interesante eso, que cuando hablamos de política nos olvidamos, y por ahí quedará para el próximo programa, cómo creció el tema de los ONG, el tercer sector, que eso está ocupando un lugar que ya los partidos políticos no ocupan, ¿no? Ujú. Eso me parece que es Muy sumamente bien. importante, es como para hablarlo. Para más largo. hablarlo, hacer un programa especial. Muchas gracias, Federico González Sazo, por venir a Desnudos a los Gritos. Muchas gracias a vos por la invitación. Te esperamos el año que viene en todos los programas. Te espero que gracias. puedas venir. Gracias, Emiliano Escurra, divino tu apellido, patrio. Gracias, Leo Despósito. Gracias, Tristán Grimó. Gracias, Morgana Linda, Bucepel. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vamos con Matt Bianco y More Than I Beer. Van a ver qué buena canción.